Y pues sobre todo agradezco a la banda que está por acá y que está escuchando y acompañando este aniversario de la salida de los compas Antonio Cerezo y Héctor Cerezo del penal después de haber sido injustamente recluidos. Bueno, pues el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria es una organización civil hermana al Comité Cerezo. Estamos articuladas en la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos, y somos más de 70 organizaciones que estamos trabajando en favor de los derechos humanos en México. El Centro Vitoria, desde los inicios, en 2001, cuando los hermanos Cerezo fueron injustamente detenidos, fue uno de los pocos centros que se manifestó a favor de los hermanos y en contra de las detenciones arbitrarias y de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y hasta el día de hoy seguimos acompañando porque sabemos que su lucha es digna, porque encabeza y ha aportado para la generación de herramientas hacia el pueblo organizado y también para todas aquellas personas que lo han necesitado en los momentos que se les ha detenido arbitrariamente o para poner en evidencia las graves violaciones a derechos humanos que el Estado mexicano ha cometido. El día de hoy, pues me invitaron a hablar acerca de la protesta social y el aniversario de los compañeros, de que fueron liberados los compañeros. Y bueno, creo que esto es importante decirlo, la libertad también está dentro de las acciones que todas y cada uno hacemos en nuestra vida. Y creo que el Comité Cerezo es la viva expresión de ello. Hay una canción de los Aterciopelados que dice: suena otra canción de protesta, pero no la llamen terrorista. No es que sea antipatriota ni que traiga dinamita. Es 13 de agosto de 2001. El diario La Jornada anuncia que aumenta su precio a 8 pesos. La prensa anuncia que en México y en Estados Unidos se están articulando los gobiernos para fortalecer la cooperación contra el tráfico de armas. Lo peor es que hay crisis del café y Fox dice que lo rescatará. Pero casi no se escucha el hecho que nos trajo a este momento, que nos trajo a este compartir. A las 5 de la madrugada, cuando un estudiante está en el momento del sueño más profundo y nadie se imagina que le va a caer un yunque en la cabeza, sucedió lo que en este país es constante: la detención arbitraria de los hermanos Antonio y Héctor Cerezo Contreras. Y hasta ahora nos preguntamos, ¿y la orden de aprehensión? ¿Y el delito y los cargos? Pues nada, que según dicen, son unos jóvenes revoltosos y peligrosos. Son quienes pusieron unos petardos en 3 sucursales en 3 puntos de esta ciudad. Durante eso, el 17 de agosto los envían a un penal de máxima seguridad, el número 1 del altiplano. Todo bajo métodos como la tortura, los tratos crueles e inhumanos y degradantes en términos mundanos, a lo que le llamamos a punta de fregadazos. La periodista Blanche Petrich, en un artículo de 2009 en La Jornada, dice en torno a las detenciones arbitrarias que el fallo expresó que los hermanos Cerezo no estaban organizados para cometer actos terroristas, pero había indicios de coincidencias ideológicas con grupos armados, lo que daba la posibilidad de delinquir. Todas esas pruebas las declararon en los libros de marxismo, leninismo y otras cosas que los estudiantes rojillos les inculpaban, según las autoridades. ¿Qué tienen que ver las personas jóvenes, el estudio de Marx, las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta social? Pues definitivamente no son fenómenos aislados. Recordemos que en 1999 estalló la huelga de la UNAM, una huelga que reivindicaba el derecho a la educación pública y gratuita, y nos negamos rotundamente a la imposición de cuotas que el rector de la UNAM, Valdés de Castro, promovió como un triunfo, y que las y los
estudiantes más informados sabíamos que atentaba contra nuestra autonomía y contra el derecho a la educación. En dicha huelga, que por cierto no permitió que pasaran las cuotas, estuvo la participación activa de los hermanos Cerezo, pero esa no era su única labor. Estudiaban, participaban en jornadas de alfabetización, se organizaban y provenían de un barrio en el que las luchas populares eran parte de su vida. En el tiempo de la huelga habían voces que cuestionaban de distintas maneras la imposición del Tratado de Libre Comercio a México y a toda la estrategia que configuraba la estructura que permitiría perpetuar al sistema capitalista en nuestro país. Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo habían vendido la mayor parte de los bienes de nuestro país y la devaluación no fue solo de la moneda, sino también de la tierra en general. Lo que se estaba configurando en 1999 y 2001 era la institucionalización de temas que pintaran una fachada de México como un país democrático. Por ejemplo, el discurso de elecciones libres y democráticas, así como transparentes, el acceso a la información, los derechos humanos, mientras que el Estado mexicano, colaborativamente con Estados Unidos, militarizaba el país, mantenía su decisión de consolidar el Plan Puebla-Panamá, seguía debilitando a los sindicatos y fortalecía la implantación de un control mayor de la población para poder legitimar sus acciones a favor de las empresas. Había voces que se levantaban y que en la organización encontraron un eco importante en la huelga del 99, pues era luchar por un derecho fundamental en nuestra universidad, no la universidad de los poderosos y los arrogantes ni de las empresas. Pero recordemos que el sistema tiene formas sutiles y de choque para perpetuarse, así como una de ellas fue partir al movimiento del 99, también fue generar una campaña de criminalización a las y los jóvenes estudiantes en medios de comunicación como Televisa y TV Azteca, que al final son empresas, y que son las empresas más monopólicas de este país. No fue fortuito que se quedaran en el lenguaje colectivo palabras estigmatizantes como pseudoestudiantes, grilleros, entre otros. ¿Qué tiene que ver esto a las personas jóvenes con la criminalización de la protesta social y el llamado terrorismo? Pues es que desde el año 1968, recordemos que las y los estudiantes de las universidades y de las preparatorias públicas se vieron reflejados en un discurso que cuestionaba un sistema tan atroz e inhumano como lo es el capitalismo. Personas de todo el mundo, especialmente jóvenes, apostaban a un mundo más justo y equitativo. El socialismo, el feminismo, las luchas populares trabajaban por construirlo. Sin embargo, esto es muy riesgoso para el sistema capitalista y por ello en México había que generar miedo, terror ante quienes no estaban de acuerdo. Por ello reprimir a estudiantes que se manifestaban en las calles, desaparecerlos y hasta asesinarlos. Todo esto se repite una y otra vez en la historia que nos ha traído hasta aquí. Crímenes contra la humanidad que están tan extendidos y son tan persistentes y organizados que las evaluaciones morales normales parecen inadecuadas. En el contexto, las manifestaciones sociales y con ellas las canciones de protesta han sido parte fundamental de la historia de los derechos humanos, porque en de denuncia al Estado es la manera que tenemos las personas desde nuestros contextos más inmediatos para poder reivindicar los mismos, para reivindicar nuestra dignidad. Recordemos que los derechos humanos solo son violados por el Estado, no los viola ninguna otra persona. El Estado, desde sus diferentes discursos, desde este tema de la militarización y a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, quiso hacer ver o quiso manipular la información de tal manera que pareciera que todo el mundo violaba derechos humanos, cuando la única competencia está en sus manos y en todas las personas que son pagadas por el gobierno para servir al pueblo.
Las personas jóvenes lo hemos hecho de maneras distintas, a veces con más herramientas y a veces por impulso o por saber que estamos haciendo algo para cambiar las injusticias. Pero es claro que ocupar las calles implica acercarse a la gente, evidenciar que el sistema oprime y pinta la realidad como si los pobres tuviéramos la culpa de nuestras propias desgracias. El sistema capitalista desde sus mecanismos sutiles pinta la realidad como si las personas jóvenes estuvieran sin trabajo, sin educación, como flojos, y fueran culpables de ser vendedores ambulantes o entrar al crimen. Monta escenarios de miedo, ya no solo en el imaginario, sino a partir de una violencia económica que ahora se ve convertida en una violencia sistemática y cotidiana, lo que hace parecer que la propia gente es la responsable de la miseria y del dolor que se vive. Cuando hay personas desde el estudio, en el trabajo comunitario, la manifestación, la investigación, al Estado no le conviene. Y es importante decir que desde ahí es donde empieza a generar sus mecanismos sutiles y fuertes para poder deslegitimar la protesta, la lucha social. Actualmente nos encontramos en una realidad en la que las reformas estructurales que el PRI, junto con el Acuerdo por México, con el que entró Enrique Peña Nieto, autorizaron todas esas reformas llamadas estructurales que solo han legitimado la participación de las empresas, su enriquecimiento y su ocupación del territorio mexicano a partir de tratados como el Transpacífico, que ahora que vino Obama se empezaron a promover. No es fortuito que en tiempos como este, en el que más del 50% del territorio mexicano está concedido a empresas canadienses y que por otro lado Estados Unidos ha metido desde todos sus aspectos el tema de seguridad, la militarización del país, así como el armamentismo, estén en este momento hablando de una evolución del Tratado de Libre Comercio como si fuera la panacea. Después del Tratado de Libre Comercio, a 20 años, las violaciones a derechos humanos han aumentado, el territorio ha dejado de ser de las personas y del pueblo, las empresas son las más beneficiadas y actualmente con la configuración de las llamadas reformas estructurales, como la reforma hacendaria, la reforma laboral, la reforma a la educación, la reforma energética, prácticamente se le regaló el país a Estados Unidos y a las empresas extranjeras extractivas. Y por otro lado, y al mismo tiempo, se ha venido consolidando una estrategia de legitimación de la represión a las protestas sociales. Por un lado, en el Senado se está discutiendo una ley, se discutió y se aprobó una ley antiterrorista, se está discutiendo una ley de regulación de marchas en el Distrito Federal. Aquí tenemos una presentación de cuál ha sido la configuración de represión del Estado mexicano a partir de la entrada de Enrique Peña Nieto y de Mancera al Distrito Federal, y lo que se ha visto desde el 1 de diciembre en los hechos que se han documentado en su mayoría por el Comité Cerezo México es la permanente existencia de un acoso policíaco a las personas que se manifiestan en su legítimo derecho de libre expresión, y en este caso en contra de esas injusticias. De Argentina se utilizó el terror como una forma de poder político, comparando con un texto de Simón Weil titulado La Ilíada o el poema de la fuerza, en el que dice que la fuerza que más mata es una de forma sumaria, grosera, dice que es mucho más variada en sus procedimientos y sorprende en sus efectos. Dice que hay una fuerza que ejerce el Estado a partir del terror, a partir de hacer de las personas
famosas, de que no se sientan, de que no nos sintamos con la capacidad de poder transformar el mundo y la realidad que nos toca vivir. Dice que la fuerza que ejerce el Estado, que más mata, es la que convierte a las personas vivas en cosas. Y creo que es lo que está intentando el Estado mexicano hasta nuestros días. Por ello es importante ubicar que dentro de los discursos del Estado, ya para ir terminando, estos son algunas noticias que se rescatan de Proceso, de MBS Noticias, pero esto es lo que dicen los políticos. Miguel Ángel Mancera dice, se conoce un reglamento publicado, dice que para disolver protestas sociales, la policía capitalina con autorización oficial puede usar armas de fuego, disuadir, una concentración con sustancias químicas irritantes e ingresar con violencia entre los manifestantes para separar a quienes considere en estado de agresividad. Esta descripción es ambigua y deja a discrecionalidad que los mandos policiales tomen las decisiones. Son las violaciones del derecho a defender los derechos humanos. Si en este momento acude, que es parte se desprende del Comité Cerezo, no hubiera hecho las investigaciones. Cabe señalar que el Estado mexicano, incluso el Distrito Federal, ha presentado cifras del Comité Cerezo para decir, es que sí estamos haciendo nuestra chamba. No son capaces de generar su investigación, o la hacen pero a modo. ¿Esto qué es lo que está provocando? Primero, que necesitamos como organizaciones civiles, como movimiento social, como jóvenes organizados, cada vez ir estudiando, trabajando, porque estas represiones, porque estas violaciones a los derechos humanos, porque la violación al derecho a la protesta social, que es el derecho más profundo que tenemos para levantarnos en contra, para levantar nuestras voces y levantarnos a trabajar en contra de un sistema que oprime, que la defendamos ante esa legitimación que se está haciendo actualmente desde las leyes, pero sobre todo desde el encapsulamiento, la desaparición y las agresiones a las personas que están luchando en este momento por mejores condiciones de vida. Para terminar, queremos reconocer desde el Centro Victoria que los hermanos Cerezo son actuales defensores de derechos humanos y acompañantes de procesos de lucha a través de herramientas de educación, documentación. Fueron liberados el 16 de febrero de 2009, hecho que le da vida a esta lucha que es contra el olvido, contra la opresión. Y justo es que se lucha por la vida, por la dignidad de nuestros pueblos. Como jóvenes, como seres capaces de transformar el mundo y de no perpetuar la injusticia y la depredación de un sistema que no nos ve como personas, sino como cosas. Quiero agradecer y reconocer desde el Centro Victoria y pues bueno, a seguir trabajando y a recuperar todas esas herramientas que necesitamos. Pues en esta tarde vamos a interpretar algunos rock and roll.